Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos, las noticias y los misterios que nos cautivan. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy, porque tenemos un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de alguien que ha conquistado corazones en todo el mundo, un verdadero fenómeno, pero que curiosamente podría estar en una situación, digamos, inesperada. Sí, estoy hablando de Can Yaman, el actor turco que se ha convertido en un ídolo, pero ojo, porque las cosas no son tan sencillas como parecen para él en un próximo evento importante. Prepárense porque vamos a poner las cartas sobre la mesa y analizar qué está pasando realmente. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos y, de paso, nos apoyan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y es que la noticia ha surgido como una bomba, ¿verdad? Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el universo de las series turcas y que ha traspasado fronteras, llegando a conquistar incluso el mercado español y latinoamericano, está generando muchísima expectativa por su posible participación en un evento de gran envergadura. Hablamos de un festival que, por su naturaleza y el calibre de sus invitados, es un escaparate impresionante. Y cuando pensamos en Can Yaman, pensamos en éxito, en carisma, en una legión de fans que lo siguen a donde vaya. Es sin duda uno de los favoritos para muchos, y por lógica, uno de los nombres que más nos gustaría ver desfilar por la alfombra roja, ¿no creen? Sin embargo, y aquí viene el giro intrigante, parece que su presencia no está tan garantizada como uno podría pensar. ¿Cómo es posible que el protagonista de éxitos como Erkenci Kuş o Dolunay pueda enfrentarse a un riesgo de exclusión, incluso siendo el favorito para muchos? Esa es la pregunta del millón, y vamos a empezar a desgranarla. Para entender un poco el contexto, es importante saber a qué tipo de evento nos referimos. Aunque los detalles específicos del festival en cuestión a veces se mantienen bajo un halo de misterio hasta el último momento, hablamos de festivales de cine o de televisión de alto nivel. Estos eventos son cruciales para la promoción de proyectos, para el encuentro de estrellas y para la conexión con el público y la prensa internacional. Can Yaman, con su popularidad global, sería un imán de miradas y de atención mediática. Su sola presencia elevaría el perfil del festival. Y si a esto le sumamos su indiscutible atractivo físico y su talento actoral, pues, ¿qué más se puede pedir? Es el paquete completo. Los fans ya se imaginan las portadas, las entrevistas, las fotos, la euforia que generaría su aparición. Pero, ¿qué podría interponerse en el camino de una estrella de su calibre? Hay varias posibilidades, y es aquí donde entra el juego de la especulación y el análisis. Una de las razones más comunes para la exclusión de un invitado, incluso si es muy deseado, puede estar relacionada con la logística y los compromisos previos. Los artistas de renombre tienen agendas increíblemente apretadas, llenas de rodajes, compromisos publicitarios, eventos familiares y quién sabe cuántas cosas más. A veces las fechas de un festival pueden chocar con otros proyectos importantes que no se pueden posponer o cancelar. Imaginen que justo en esas fechas Can Yaman está inmerso en la filmación de una nueva serie o película en un lugar remoto, o tiene un contrato que le exige estar presente en otro evento simultáneamente. Sería una pena, pero es una realidad del mundo del espectáculo. Otra posibilidad, y esta es un poco más delicada, podría tener que ver con la organización del propio festival y los criterios de selección o invitación. Si bien la popularidad es un factor importante, no es el único. Los festivales a menudo buscan un equilibrio entre diferentes géneros, nacionalidades, y también entre estrellas consagradas y talentos emergentes. Podría ser que, a pesar de ser un favorito del público, Can Yaman no encaje perfectamente en la curaduría específica de este festival en particular, o que haya otros actores con proyectos que se alineen mejor con la temática o el enfoque del evento en este año. A veces la decisión no es personal contra el artista, sino una cuestión de estrategia y enfoque por parte de los organizadores. También hay que considerar el aspecto de las negociaciones. Ser invitado a un festival de este calibre implica una serie de acuerdos: quién paga los vuelos, el alojamiento, los gastos de representación, si hay una aparición pagada o si es una invitación promocional. En ocasiones las negociaciones pueden ser complejas. Si no se llega a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, la invitación podría retirarse, o el artista podría declinarla. Y cuando hablamos de figuras de la talla de Can Yaman, sus condiciones
NES y exigencias suelen ser bastante específicas, y las de los organizadores también. Un detalle que parece menor para nosotros puede ser un punto de fricción importante entre las partes involucradas. Y no podemos obviar la posibilidad de que la noticia, al ser una exclusión, sea más un rumor o una estrategia de marketing para generar expectación. A veces las noticias sobre posibles problemas o conflictos se filtran para mantener el interés público hasta el anuncio oficial. ¿Quién no se ha encontrado con titulares sensacionalistas que luego resultan ser una exageración? Podría ser que Kanyaman sí esté invitado, pero que la forma en que se ha manejado la información esté creando esta intriga. Es una táctica que, aunque a veces frustrante, funciona para mantenernos pegados a la pantalla. Además, es interesante pensar en cómo la carrera de Kanyaman ha evolucionado. Si bien es conocido por sus roles en series románticas y de comedia, ha mostrado interés en explorar otros géneros y proyectos. Un festival, dependiendo de su enfoque, podría estar buscando precisamente esa diversidad. Si Kanyaman está en un momento de transición artística, su participación en un festival podría depender de si los proyectos que se presentan en él reflejan esta nueva faceta que él desea mostrar. Por otro lado, la fama tiene sus bemoles y a veces, la sobreexposición puede jugar en contra. Kanyaman es un artista muy mediático y su vida personal a menudo está bajo el escrutinio público. Es posible que los organizadores evalúen no solo su popularidad, sino también el tipo de atención mediática que su presencia generaría. Quizás busquen un perfil más discreto para este evento en particular, o quizás temen que la atención se centre demasiado en su persona y no en el festival en sí. Es un equilibrio complicado de manejar. Y algo que no podemos olvidar es el factor internacional. Kanyaman tiene una gran base de fans en países de habla hispana, Italia, y por supuesto Turquía. Si el festival tiene un alcance predominantemente local o regional, la inversión en traerlo podría no ser vista como tan rentable como si fuera un evento de proyección global. Sin embargo, si el festival busca precisamente esa proyección internacional, la presencia de Kanyaman sería un activo importantísimo. Hemos visto casos similares en la historia del cine y la televisión, donde grandes nombres han sido invitados y luego, por diversas razones, no han podido asistir o no han sido considerados para ciertos eventos. A veces la competencia es feroz y cada invitación cuenta. Y cuando hablamos de un actor con la trayectoria y el magnetismo de Kanyaman, la expectativa es doble. Por eso esta posibilidad de riesgo de exclusión es tan intrigante y genera tanta conversación. Pero volvamos a la pregunta clave: ¿por qué sería el favorito y aún así correría riesgo? La respuesta más probable reside en la complejidad de las negociaciones y los acuerdos de última hora. Las agendas de los grandes artistas son como un Tetris complicado de organizar. Un pequeño desfase, una imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre un detalle contractual, o un imprevisto de última hora pueden cambiarlo todo. Ser el favorito en la imaginación del público no siempre se traduce en una invitación confirmada y cerrada. Imaginen la presión sobre los organizadores. Quieren tener a la estrella del momento, pero también deben asegurar que todo fluya sin problemas. Si la presencia de Kanyaman implica una logística complicada, un alto coste o posibles fricciones con otros invitados o patrocinadores, podrían optar por una opción que sea más sencilla de gestionar, aunque sea menos espectacular a primera vista. Es un cálculo de riesgos y beneficios. Sin embargo, no perdamos la esperanza. La popularidad de Kanyaman es un arma de doble filo, pero también es su mayor fortaleza. Los organizadores saben perfectamente el revuelo que su ausencia causaría, y la decepción de sus fans. Por eso es muy probable que estén haciendo todo lo posible para que su participación sea una realidad. A veces los rumores de dificultades son simplemente parte del juego para aumentar el valor percibido de la eventual presencia del artista. Así que, en resumen, tenemos a Kanyaman, un artista con una legión de seguidores, un carisma arrollador y un potencial mediático inmenso, que además parece ser el favorito para participar en un importante festival. Pero al mismo tiempo existen factores logísticos, contractuales, de agenda, y quizás hasta de estrategia organizativa, que podrían poner en riesgo su presencia. Es un cóctel de expectativas, posibilidades y, por qué no decirlo, un poquito de misterio. Lo que sí está claro es que esta situación ha despertado un gran interés, y ha puesto a Kanyaman en el centro de la atención, una vez más, aunque sea por un motivo un tanto incierto. Nos deja con la intriga de saber cómo se resolverá. ¿Veremos finalmente a nuestro ídolo en ese prestigioso evento, deslumbrando a todos?
¿O habrá algún inconveniente que impida su participación? El tiempo y las próximas semanas nos darán las respuestas. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman debería estar sí o sí en este festival? ¿Cuáles creen que podrían ser las verdaderas razones de este posible riesgo de exclusión? Me encantaría leer sus teorías y comentarios aquí abajo. Déjenme saber qué piensan, que este debate es súper interesante. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido tan intrigante como a mí, no duden en regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Can Yaman o que les guste estar al día de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo. Es la mejor forma de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo, por su tiempo y su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más temas que nos apasionan. Hasta la próxima.